Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos esta mañana aquí. La deliciosa mañana, bonita mañana. Ya el Señor le bajó el termostato, ¿verdad? Al aire acondicionado natural y ya con ese frío rico, ¿verdad? Bueno, aquí estamos esta mañana para compartir la palabra del Señor. Quería primeramente pues dar gracias, ¿verdad? Porque estamos aquí en este lugar y podemos pues compartir un poquito de lo mucho que el Señor nos ha dado. Quiero decirles que el mensaje de esta mañana, hermanos, se centra en tres factores que son intrínsecamente, vamos a decirlo, están conectados entre sí. Vamos a decirlo así. Está naturalmente, uno produce al otro. Queremos hablar de una vida de fe, de obediencia y humildad, ¿verdad? En este mes de diciembre, yo sé, estamos empezando diciembre, este mes, ¿verdad? Cuando empezamos las dietas, no, ¿verdad? No es cuando empezamos las dietas en este mes, pero en este mes se empieza a hablar mucho acerca del nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? El mes de diciembre prácticamente hablamos de Navidad, se basa en cuanto a la cuestión del nacimiento, el comienzo del ministerio del Señor Jesucristo. Algunos se la pasan hablando de que si fue en diciembre o no fue en diciembre, muchos debaten en eso también, pero no vamos a entrar ahí tampoco. Vamos a tratar de resaltar un punto importante, ¿verdad? Como es, muy pocos hablamos de realmente de esta persona, de esta mujer o de esta joven que Dios escogió para dar inicio a su ministerio divino aquí en la tierra, ¿verdad? Como Dios no optó, como todopoderoso que es, Él no optó simplemente venir a la tierra y materializarse, ¿verdad? De alguna manera. De hecho, Dios tendría el poder de hacer eso, ¿verdad? Nosotros predicamos que Dios es todopoderoso y la verdad Dios bien podría haber hecho eso. Más sin embargo, Dios pasó por el proceso, hermanos, de que cada uno de nosotros también, que estamos aquí sentados esta mañana, hemos pasado, que se llama el nacimiento, o que con el pasar de los años se le ha llamado Navidad. Pero no vamos a entrar a qué es Navidad, esto o lo otro. Nos vamos a concentrar en esa persona que se llama María, la mujer que Dios escogió, ¿verdad? Entre todas las mujeres que Dios podía haber elegido, eligió a María. Y es ahí donde nos vamos a quedar. Rápidamente, solo quiero mencionarles que en el libro de Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, ya se había dado esta profecía. Se lo voy a citar así rapidito, si quieren no necesitan buscarlo. Dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Por qué les digo esto? En el contexto judío, allá en Jerusalén, en el tiempo que ya María está ahí, ya muchos conocían estas escrituras y ya muchos sabían que el Señor iba a llegar por esa vía, ¿verdad? Quédense con esa idea. Otro punto doctrinal que necesito remarcar a través de este pasaje que hemos leído en Isaías es que ¿por qué el Señor tenía que nacer de una virgen y no como lo mencioné hace un momento? ¿Por qué el Señor no simplemente se materializó ya siendo adulto y vino de una vez a dar su ministerio y a hacer todo lo que nos enseñó, ¿verdad? No, el Señor se sometió, vamos a decirlo así, se sometió Él a un proceso en el cual también lo expuso a una fragilidad. Entonces nosotros predicamos a un Dios que es 100% hombre, porque Él nació de una virgen. ¿Por qué de una virgen? Porque el Señor tenía que probar que para Él lo imposible no existe, ¿verdad? Primeramente, el Señor en todo su ministerio realizó muchos milagros, los cuales nadie más podía haber hecho. Y uno de ellos es que una joven, una virgen, pudiese concebir, ¿verdad? Lo segundo es que el Señor debía hacerse humano. Decimos que Cristo es Dios en la carne. Dios tenía que hacerse humano. ¿Y podría Él haber sido humano si Él se materializaba simplemente? No, tenía que nacer.
Él también, hermanos, pasó por el trauma del nacimiento, como dicen los patólogos. El trauma del nacimiento, él también nació. Él nació así como yo, como ustedes, como todos. Y también fue frágil, así como Simón, ¿verdad? Él se expuso a muchas cosas, pero no vamos tampoco a centrarnos en ese punto. Pero también él es 100% Dios en la carne. Amén. Entonces, vamos a regresar nuevamente y concentrarnos en María. Yo le he titulado, los tres factores que hablamos es fe, obediencia y humildad. Es que María tenía 3 de estas condiciones. Eso es lo que vamos a ver esta mañana. María, una mujer de fe. María era apenas una adolescente comprometida con otro joven llamado José, ¿verdad? Cuando el ángel Gabriel viene y le hace un anuncio. Ya vamos a ver eso. Quiero que vayan conmigo al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 1. El versículo 20, a partir del versículo 26, hermanos. Me dicen amén cuando lo tengan. Vamos a leer rapidito. Vamos a tomar unos minutos para leer este capítulo y después vamos a empezar a analizar cada componente que vamos a encontrar ahí, ¿verdad? Cito las escrituras así, versículo 26. El 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: Salve muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús o Yeshua, ¿verdad? En el original, que significa Jehová, la salvación de Jehová. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Es una pregunta, pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por el cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. La llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios, ¿verdad? Ya lo mencionamos en el pasaje de Isaías. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Continúo. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz, y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Por tanto, como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios de mi Salvador,
porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó los tronos de los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló nuestros padres, para que con Abraham y su descendencia para siempre, y se quedó María con ella 3 meses. Y después se volvió a su casa. Un poquito largo, pero vamos a tratar de extraer lo más importante. Primeramente, ¿es María o era María una mujer de fe, siendo una joven? Dice que cuando el ángel le da el mensaje, ¿cuál es la primera expresión de María? María hace una pregunta, ¿pero cómo va a pasar esto? ¿Será falta de fe eso? No, es como cuando venimos y recibimos una instrucción de algo que debemos hacer. Simplemente tenemos la inquietud de cómo esto va a pasar, de cómo este proceso se va a llevar a cabo, del cual soy parte. Necesito saber cómo esto va a pasar. No es falta de fe, más bien es una inquietud, ¿verdad? Eso es lo que apreciamos en el pasaje 34. Entonces, lo que vemos enseguida es que el ángel le explica a María cómo esto va a pasar. Le explica la presencia del Espíritu Santo, como el Espíritu Santo dice, le va a cubrir con su sombra y ella va a poder concebir. Pero después de todo eso, si María no tuviera fe, es que María hubiese dicho lo que dice, ¿verdad? Lo que dice en el versículo 38, si se fijan bien en sus Biblias. Leámoslo nuevamente, dice: entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Es que si María no tiene fe o no tenía fe, ¿podría realmente haber aceptado tremenda responsabilidad? Primeramente, vámonos al contexto. Es una joven que está comprometida. Es una joven que está comprometida con otro joven para casarse. En ese entonces, la cuestión del matrimonio era contractual, literal. Eran contratos que se hacían, los padres hacían los contratos. María no sabía cómo sus padres iban a interpretar esto, mas sin embargo ella le dice sí al ángel, acepta la voluntad del Señor y se rinde a la voluntad del Señor. Ella no le pone pretexto. A veces nuestra falta de fe, no importa qué sea lo que el Señor nos está pidiendo hacer, muchas veces nuestra falta de fe nos va a impedir tomar esa decisión y hacer lo que tenemos que hacer. Pero wow, cuando hablamos de fe, muchas veces vamos a hablar de Moisés, vamos a hablar de Abraham, pero muchas veces omitimos hablar de María. Y María, por ejemplo, en el caso de Abraham, sí, el padre de la fe. Capítulo 15 de Génesis, vemos un hombre de fe, pero en el capítulo 16, ¿qué pasó? Vemos un hombre creyendo en su mujer, ya no en Dios, ¿verdad? Moisés se le acerca, Moisés se le aparece Dios en la zarza, y Dios le da un mensaje directo y claro. ¿Y qué dice Moisés? No, Señor, soy tartamudo, no voy a poder. Manda a alguien más. ¿Y María qué dijo? Ay, no, Señor, yo quería salir embarazada hasta los 30. No, María no dijo eso. Ay, Señor, pero me van a salir estrías. No. María dice, hágase tu voluntad, Señor. Eso es fe, hermanos. María cree de una manera tremenda. No necesitó gran explicación de parte del ángel. El ángel solo le dijo, el Espíritu Santo vendrá a ti y quedarás embarazada. Y punto. Y María dijo, hágase tu voluntad, Señor. Wow. Si eso no le impresiona, hermano, a mí sí me impresionó mucho. Porque uno dice, ¿cuántas veces el Señor me ha puesto? Dice allá en Filipenses capítulo 1, ¿verdad? Dice que el Señor nos da el querer como el hacer.
¿verdad? El Señor nos da el querer el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, esta mujer está creyendo firmemente en Dios. Esta mujer creía en Dios. Esta mujer no empezó a creer en Dios en ese momento que el ángel se le apareció. Recuerden, si leen en el capítulo 1 de Lucas, del Evangelio de Lucas, ustedes van a poder hacer la relación. ¿Quién era esta muchacha? Esta muchacha, ¿verdad? Prima de Elizabeth. ¿Quién era el esposo de Elizabeth? Un sacerdote del templo, Zacarías. Eran personas que creían en Dios. Eran personas que estaban en ese ámbito. Más sin embargo, que estemos cerca, que vengamos a la iglesia todos los domingos, no quiere decir que tengo fe. No es necesariamente que tengo fe. Es que cuando Dios me pone algo enfrente que debo de hacer, porque dice que Él pone las buenas voluntades en mi corazón, es que le creemos a Dios y las ejecutamos y decimos, sí Señor, que se haga tu voluntad. No, muchas veces vamos a poner pretextos, esa es la verdad. Todos creo que hemos pasado por ahí. Vamos a decir, no, es que no tengo tiempo, no, es que se me hace difícil, no, es que tengo que ir a trabajar, no, es que tengo que hervir los frijoles, no, es que tengo que hacer cualquier cosa. Pero menos hacerle caso a Dios. Entonces, vemos cómo María toma la decisión sin dudar, sin ninguna duda. Aún estando consciente, María era consciente de las consecuencias de aceptar, de haber dicho, sí Señor, hágase tu voluntad. Primeramente, ella está comprometida. Segundo, ella no sabe cómo sus parientes, sus familias van a tomar esto. A ver, ¿cómo es eso que estás embarazada? ¿Y José? Ella no sabe que después, más adelante, ¿verdad? Si van al Evangelio de Mateo, se van a dar cuenta cómo. Ella no sabe, el ángel no le dijo, no te preocupes mi muchachita, no dudes, yo voy a ir a hablar con José. No, el ángel no se lo dice. Pero ella no puso ninguna objeción. Es fe, hermanos, es fe. Es fe. Entonces, podemos tomar este ejemplo tan grande y aplicarlo en nuestras vidas. ¿Cómo? El Señor nos pone diferentes cosas en nuestros corazones. El Señor nos pone buenas intenciones, que muchas veces, como lo repito ya, muchas veces no lo llevamos a cabo porque simplemente buscamos nuestros propios pretextos para no hacerlo. ¿Por qué? Por falta de fe. Pero muchas veces en el mundo cristiano omitimos predicar acerca de María. Y ustedes saben las razones, ¿verdad? Porque hay muchas corrientes las cuales han tomado una interpretación inadecuada de lo que fue este ministerio. El cual el Señor no escogió a María porque era la mejor entre todas. No, la escogió porque tenía fe. El Señor la escogió porque el Señor conoce el corazón de María y Él sabía que era una mujer de fe. Ella no se puso a pensar que, hermano, no es fácil. Si a ella la acusaban de adulterio, ¿qué creen ustedes que iba a ser la pena para María? Morir apedreada. Wow, se quedan salvajes en esa época, ¿eh? Wow. Morir apedreada. Eso no. Oye, yo creo que cualquiera de nosotros hubiese dicho, mira, ¿y no habrá otra muchacha por ahí? Sí, pero no, ella tuvo fe, ella no dudó. Y las consecuencias, sí, ella era consciente de las consecuencias. Recuerden que ella estaba en un círculo que estaba cercano a la religión de ese momento, ¿verdad? Ella era familia con un sacerdote del templo. Ella conocía las costumbres, conocía las tradiciones, ella sabía cuál iba a ser lo que le podía venir si ella aceptaba la responsabilidad. ¿Es que esto le impidió aceptar la responsabilidad? No. ¿Se turbó su corazón? Sí. Ahí lo dice. Véanlo en el pasaje. Lo pueden ver en el versículo 29, un poquito más atrás. Dice, mas ella le vio y se turbó sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Eso está como que se te aparece el ángel y tú dices, ¿y qué me va a decir? Sí, es normal, somos seres humanos. Podemos tener miedo, podemos tener duda, sí. Pero ¿saben qué? Dudar de Dios es pecado. Si Dios me dice, ve y haz esto, hazlo, hermano, porque ten la plena confianza que el Señor te ha dado el Espíritu Santo, el cual nos respalda en cualquiera que sea nuestra
misión que el Señor nos ha proporcionado. No importa cuál sea, el Señor, ¿qué dijo el Señor en Mateo 28:19? Que estaría ahí con nosotros ¿hasta cuándo? ¿Hasta el año 2019? No, hasta que se acabe, ¿verdad? Hasta que Él venga por nosotros, así como decía el hermano Manuel hace un rato, ¿verdad? Y Dios tenga misericordia del Bobby. Entonces, hermanos, les decía al inicio, la fe produce obediencia. Decía que está intrínsecamente relacionado. O sea, la fe debe producir obediencia. ¿Por qué? Yo creo en Dios. Y si creo en Dios, debo de obedecerle a Dios. ¿O usted le obedece a alguien en quien no cree? A ver, ¿usted le obedece a alguien a quien no cree? No, yo no obedecería a alguien a quien no creo. Entonces, la fe debe producir obediencia. Ahí ese es el segundo punto de este mensaje. María, dice, es una mujer obediente. ¿Por qué obedientes? Es que ella se puso a evaluar las consecuencias. Es que ella dijo, no, espérate Señor un rato más. No, fue de inmediata su respuesta. Ella se rindió al Señor de inmediato. Ella no esperó, ¿verdad? No esperó a pedir un consejo. No, espérate, voy a preguntar primero, voy a pedir una cita con el pastor y le voy a pedir que me dé una consejería acerca de que si puedo obedecer a Dios sí o no. No, ella obedeció directamente, no esperó. Al ser obedientes a Dios, María es consciente de todo lo que vendría a consecuencia posible, como ser acusada de adulterio, la deshonra, la muerte, etc. Pero ella no se detuvo a pensar, ¿verdad?, en las consecuencias. Ella no se detuvo a pensar en las consecuencias. Responde positivamente al anuncio. ¿Se turbó su corazón? Sí, ya lo dijimos. Sí, se turbó. Sí, o sea, es normal, pero eso no fue falta de fe. Fue simplemente tratar de entender el mensaje que le estaba llegando. Entonces, pero ella empieza a poner en práctica lo que más adelante se escribió en el capítulo 12 del libro de Romanos, en el versículo 1, lo cito así. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Wow. ¿No es obediencia esto? Dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio. ¿Es que María estaba consciente de eso? Sí, hermanos, María estaba consciente de eso. Ella conocía cuáles eran las posibles consecuencias de haber aceptado la responsabilidad de decir, sí, Señor, ok, voy a estar encinta, embarazada, pero todavía no conozco varón, todavía no estoy con... Pero ese es el tema del otro domingo. Entonces, más sin embargo, esto no le impidió a María ser obediente. Primeramente la fe, segundo la obediencia. Viene natural, hermano. Viene natural, hermanos. La fe y la obediencia vienen natural, pero falta el tercer elemento. La humildad. Puedo ser obediente porque tengo fe, pero es que soy humilde. Es que puedo ser obediente, tener fe y ser obediente y ser arrogante. Lamentablemente yo diría no, pero si hay personas que a través de un ministerio, o no importa dónde el Señor los haya puesto, pueden caer en ese pecado de creerse muy importantes. La humildad se distingue su humildad se distingue de entre todas las otras mujeres piadosas de la Biblia. Ella podría haberse sentido especial o superior por el hecho de ser elegida para esta tarea. Bendita entre las mujeres, ¿verdad? Se les queda esa frase. Bendita entre las mujeres, ¿qué quiere decir? Muchos cambiaron esta expresión a venerada. No. Es una bendición que el Señor nos escoja para un ministerio, hermanos. Es una bendición, es un privilegio tremendo. Es algo de lo cual nos deberíamos de sentir, pero wow, bárbaros, pero emocionados que el Señor le diga,
Wesley, ve y predícale a fulano de tal, que él va a aceptar al Señor. ¿Cuántas personas tenemos alrededor de nosotros el día a día y no les compartimos el mensaje? Eso es un privilegio tremendo, hermanos, que a veces no valoramos, que a veces no entendemos que está ahí. A veces no nos damos cuenta que están personas que necesitan escuchar el Evangelio. ¿El Evangelio de quién? ¿De la prosperidad? No, el Evangelio de Jesucristo, que solo a través de la fe en Él hay perdón de pecados. Que solo a través de la fe en Él hay redención de pecados. Muchas veces no valoramos el ministerio. Ahora, ¿qué pasa con María? Es que ella lo valoró. ¿Qué hizo ella? Se comenzó a pasear por las calles. Escuchen bien, en el contexto de María, toda la gente, el libro de Isaías fue escrito aproximadamente unos 750 años antes de María. Quiere decir que todo el religioso en ese momento conocía las Escrituras. Todo el que estaba en la élite religiosa o en esa atmósfera conocía ya el libro de Isaías, ya era estudiado, ya era leído, ya era analizado. La gente sabía que el Señor, que el Mesías esperado iba a llegar de una virgen. María lo sabía, María conocía las Escrituras. Hermanos, si usted lee ahí en el pasaje de la Biblia que leímos, la oración al final de María, si usted se da cuenta, no le encontró nada familiar. Eso lo dejo ahí de investigación, pero bueno, se lo voy a decir de una vez. Dice, es casi idéntica a la oración de Ana en Primera de Samuel. Es casi idéntica. María conocía las Escrituras. María no era un ignorante de eso. Ahora, al darse cuenta, wow, Dios me escogió a mí para tremendo ministerio, su corazón se pudo haber llenado de arrogancia. Mas no fue eso el efecto. Fue completamente lo contrario. Fue un despliegue de adoración y de humildad. Ella en ningún momento se sintió especial porque el Señor le haya dicho, bendita eres entre las mujeres. Dios no la puso en una condición de superioridad. Dios no la puso mejor que todas las otras mujeres. El Señor, yo compartía esto en el grupo donde estamos estudiando, en la primera lección miliar del seminario. Compartíamos que el Señor, si a usted le encomendamos una tarea, a ver los hombres que sabemos de herramientas, si a usted le encomienda una tarea y le doy la opción entre un drill D-Wall de 20 voltios con super mega puntas y hasta café te sirve, y te doy el otro, el maquita de los años 80, viejito, quebrado, ¿cuál escoges? ¿Cuál escogemos? Pues yo escojo el mejor. Pero Dios, ¿cuáles creen ustedes que escoge Dios? Escoge el quebradito. Dios escoge el quebradito, el que está feíto. Porque Él lo hace, Él lo mejora, Él lo hace mejor, Él lo transforma, Él nos quiebra, dice que agarra el barro y Él lo forma, Él nos hace, hermanos, y nos pone a su servicio, pero Él está con nosotros. Dios trabaja con herramientas rotas. Nosotros escogemos las mejores, Él no. Por eso la fe, hermanos, la fe en Cristo es con todo lo contrario al mundo. Es todo lo contrario al mundo. Nuestra carnalidad dice sí, escoge lo mejor. El mundo dice, Dios dice no. Yo escojo de lo más bajo, ¿verdad? Entonces, volviendo a María, versículos 47 y 48, del 47 al 48 dice, y mi espíritu se regocija en Dios de mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas las generaciones. No es humildad eso, hermanos. No es humildad esta sierva reconocer que ella tiene fallas, reconocer que ella tiene pecados, reconocer que, no como dicen por ahí, ¿verdad? Sin pecado concebido, no, eso no es bíblico. María está reconociendo, cada vez que escuche eso, dígale a la persona, vaya a la Biblia, no se me ofenda, vaya a la Biblia. Dice, la bajeza,
la bajeza de su sierva. Ella reconoce, ella se está arrepintiendo y está obteniendo redención a través de tener esa actitud de humildad, hermanos. El día que yo me arrepentí de mis pecados y le dije al Señor, sí, entra en mi corazón. Hermano, eso es humildad. Esto hace relación directa al Salmo 139, si lo quiere buscar. De todos modos yo se lo voy a leer aquí. El Salmo 139, el versículo 23 y 24, dice así, hermano, se lo cito: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Wow, hermanos, no es fácil decirle a Dios, aquí estoy, revísame, regístrame, como cuando usted va al aeropuerto y se pone ahí. Usted se tiene que dejar revisar, si no, ya sabe. Pero, ¿y si sale algo indebido ahí? ¿Y usted sabía que lo andaba? O a veces no soy consciente que lo andaba también. ¿Y qué pasa? Tengo que aceptar la responsabilidad de lo que salga. Tengo que estar consciente, porque eso es la humildad. El que no es humilde, ¿qué va a hacer? No, yo no sé, alguien me lo puso, me lo implantaron. Dice, no. Porque en ese momento el Señor te va a recordar dónde están esas cosas que a Él le desagradan de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Todos esos malos pensamientos, hermanos, que pueden venir a nuestra vida, no vienen de Dios. Pero a Dios le desagrada. Para que podamos vivir en santidad con Él, tenemos que abrir nuestro corazón, así como lo hizo María. María fue humilde, hermanos, dijo, la bajeza de tu sierva, aquí estoy. ¿Me entienden el punto? Ella no tuvo arrogancia, hermano, no se creyó que, bueno, si el Señor me escogió, debe ser porque soy la mejor del barrio. No, el Señor la escogió porque tenía fe. Pero ella inmediatamente se torna en obediencia y en humildad. Reconoce que ella no está bien y que necesita redención de parte del Señor. Entonces, entendamos que solo a través de la fe podemos encontrar salvación y vida eterna en Cristo Jesús, hermanos. Solo a través de la fe. Al obedecer sus mandamientos, el haber creído, ahora el Señor me demanda obediencia. Decíamos esta mañana en el discipulado, si soy obediente, ¿es por qué? Porque debo de cumplir las reglas del Señor. La Biblia, desde Génesis, hermano, hasta Apocalipsis, nos dice la voluntad de Dios. No tratemos de acomodar la voluntad de Dios a nuestra conveniencia. Simplemente hagamos como María. Rindámonos al Señor y que sea la voluntad del Señor la que prevalezca y no la nuestra. ¿Saben qué? Nuestras ideas personales dejémoslas a un lado, pero cuando leemos la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la que hable en nuestros corazones. Amén. La decisión va a producir obediencia y humildad en mi persona, así como lo apreciamos en María, la cual reconoce su condición de bajeza para alcanzar, ¿qué? Misericordia, para alcanzar la misericordia de Dios. En pocas palabras, hermanos, el abrir nuestro corazón al Señor nos va a permitir obtener esa humildad. Primeramente fue la fe cuando creí. Segundo, ahora debo ser obediente. Vengamos a la iglesia, hermanos. Mire, aquí tenemos un buen estudio los viernes. Aquí aprendemos mucho los viernes, hasta los niños. Con los niños tenemos una tremenda enseñanza ya. Estamos en una serie en Génesis, ¿verdad? Y los niños están aprendiendo tremendas cosas. Porque el aprender de la Biblia es lo que va a producir la obediencia y la humildad seguidamente en nuestros corazones. Llenarnos de esta palabra es lo que va a producir, hermanos, humildad, obediencia. Dígalo en el orden de los factores en este caso no va a cambiar el producto. El orden, pero lo primero es la fe. Fe, obediencia y humildad, aunque suene como canción. Bueno, hermanos, ¿podemos orar? Padre Santo que estás en el cielo, Señor, gracias te doy, Señor, por esta mañana, Señor, en la cual hemos podido compartir tu palabra, Señor, esperando, Señor, que los corazones, Señor, puedan entender, Padre Santo, que solo a través de poner nuestra fe en ti, Señor, podemos tener, Señor, salvación y vida eterna, Padre amado. Que creerte a ti, Señor, no es poner en duda, Señor,
que dudar, Señor, de cualquier cosa que tú nos pongas en el corazón, Señor. No importa cuál sea esa tarea, Señor, que tú nos has puesto, Señor. No importa cuál sea ese ministerio, Señor, que tú quizás nos estás inquietando para poder ir, Señor, y hacer algo para ti, Señor. No importa, Señor, cuál sea la intención, si sea ayudar a una persona, sea ayudar a uno de tus hijos, sea ayudar a alguien que tal vez aún no es tu hijo, pero que tú lo estás llamando a salvación. Ponnos en el corazón, Señor, ese amor, esa gana, Señor, de sentir el privilegio, Padre amado, de que servirte a ti, Señor, es lo más grande que podemos hacer en esta tierra, Padre amado. Gracias, Padre, porque tú nos das las buenas intenciones de nuestro corazón. Gracias, Padre, porque cualquier ministerio que estemos haciendo, Señor, así como este año que vamos a empezar el otro mes, Señor, que puedas poner en los corazones adecuados, Señor, el seguirte sirviendo a ti, Padre amado, el poder hacer, Señor, todo lo, Señor, para ti, Señor, y por ti, Padre amado. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque como tú lo dijiste, Señor, en tu palabra, Señor, que tu palabra es como la semilla que cae, Señor, en tierra fértil, Señor, que puede echar raíces, Señor, y que pueda, Señor, alimentar los corazones y nuestros espíritus, Señor. Y también, Padre, desde ya te doy gracias, Señor, porque hoy conmemoramos, Señor, no tu nacimiento, Señor, sino todo tu ministerio completo, Señor. Tu nacimiento, Señor. Tú creciste, hiciste tu ministerio, Padre, y te entregaste en esa cruz, Señor, resucitando al tercer día, Padre, para hoy estar aquí, Señor, agradecido, Señor, y participar, Señor, de esta mesa, Señor. De esta mesa, Señor, la cual, Señor, tú nos has pedido hacer, Señor, todos los días, Señor, hasta que tú vengas, Padre amado. Te pido por las almas que aún no te conocen, Señor. Ponnos a nosotros, Señor, en nuestros corazones, compartirle, Señor. Gracias, Padre, porque solo en ti, Señor, tenemos esperanza, Padre amado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos.